En este vídeo vamos a resolver un problema de balance, concretamente el problema de la prueba PEBAU de Andalucía de septiembre de 2021. En él nos dice: la sociedad TAD Sociedad Anónima finaliza el ejercicio socioeconómico con la situación patrimonial que se refleja en la tabla adjunta y nos da una tabla con elementos patrimoniales que están desordenados. Y se nos pide en el apartado A que elaboremos el balance de situación siguiendo las normas del Plan General Contable, en el apartado B que calculemos el valor numérico que falta en la tabla, que como vemos el valor que falta en la tabla es la amortización acumulada del inmovilizado material, y en el apartado C se nos pide que calculemos y comentemos el ratio de liquidez o de solvencia a corto plazo, que se calcula como el activo corriente entre el pasivo corriente. Vamos a comenzar con el apartado A, donde se nos pedía el balance. Por lo tanto, para realizarlo, vamos a partir de la tabla desordenada que nos da el problema y vamos a pasarlo a una tabla con la estructura de balance, es decir, ordenada, donde tenemos por un lado el activo, por otro lado el patrimonio neto y el pasivo. La estructura económica o el activo va a estar formada por el activo no corriente y el activo corriente, con cada una de sus submasas, y el patrimonio neto y el pasivo va a estar formado por las masas del patrimonio neto, el pasivo no corriente o a largo plazo y el pasivo corriente. Por lo tanto, vamos a ir elemento a elemento colocándolos en la tabla. Comenzamos con deudores. Deudores son aquellos que nos deben dinero, es decir, que deben dinero a la empresa, para la empresa es un derecho de cobro, pero que no tienen la categoría de cliente. Por lo tanto, como es un derecho de cobro, pertenece al activo y es activo corriente. Por lo tanto, va al activo corriente y va a la cuenta o a la submasa deudores y otras cuentas a cobrar. Aquí tenemos deudores por valor de 200 euros. Y continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es maquinaria. La maquinaria es la maquinaria que se necesita en la empresa y que la empresa ha comprado para poder funcionar y por lo tanto es una inversión. La maquinaria tiene permanencia en la empresa, por lo cual es una inversión a largo plazo o inversión no corriente y además es tangible, por lo tanto es inversión material, por lo que pertenece al activo no corriente y dentro del activo no corriente al inmovilizado material y ahí maquinaria, que en este caso por valor de 130.000 euros. Y continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es reserva legal. Reserva legal o las reservas son los beneficios que consigue la empresa pero que no distribuye entre los socios. Y esto no los distribuye porque la ley le obliga a guardar una parte de esos beneficios en forma de reserva. Por lo tanto, son recursos propios y dentro de los recursos propios pertenece a la categoría de reservas. Por lo tanto, será patrimonio neto y aquí tenemos reserva legal por valor de 9.350 euros. Y continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es deudas a corto plazo. Deudas a corto plazo son las deudas que tiene contraídas la empresa, es decir, que tiene que pagar obligaciones de pago y que cumplen en el corto plazo o en un plazo inferior a un año. Por lo tanto, es pasivo corriente y dentro del pasivo corriente aquí tenemos deuda a corto plazo por valor de 3.200 euros. Y continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es proveedores. Proveedores son aquellos proveedores que nos han traído mercancía y que se lo hemos dejado de deber, con lo cual es una obligación de pago contraída con los proveedores y normalmente se paga en el corto plazo, si no indica nada es en el corto plazo, por lo tanto es pasivo corriente. Y dentro de pasivo corriente vemos la cuenta de proveedores por valor de 900 euros. Y continuamos con el siguiente elemento, que es deudas a largo plazo con entidades de crédito, que son las deudas que tenemos contraídas con las entidades de crédito, por lo tanto son obligaciones de pago, es pasivo y como pone largo plazo es pasivo no corriente. Por lo tanto, vamos al pasivo no corriente e irá aquí, deudas a largo plazo con entidades de crédito por valor de 23.000 euros. Y continuamos con el siguiente elemento. Bancos e instituciones de crédito, cuenta corriente a la vista en euros. Quiere decir que es el dinero que tenemos depositado en la cuenta corriente, que podemos sacar como si fuera efectivo y que está en euros. Por lo tanto, pertenece al activo corriente y dentro del activo corriente a la submasa de efectivo. Como vemos, banco cuenta corriente a la vista en euros por 1.200 euros. Y continuamos con el siguiente elemento. Proveedores de inmovilizado a largo plazo. Son las deudas que tenemos contraídas con los proveedores de inmovilizado y que cumplen un plazo superior a un año. Por lo tanto, son obligaciones de pago, son pasivo y son pasivo no corriente. Como vemos aquí, proveedores de inmovilizado a largo plazo por valor de 30.800 euros. Y continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es material de oficina, que son
aquellas existencias que tenemos en material de oficina, pues folios, grapas, bolis, y que se van a ir gastando a lo largo del corto plazo, del ciclo económico. Por lo tanto, es activo corriente y dentro del activo corriente pertenece a la cuenta de existencias. Tenemos aquí material de oficina por valor de 700 euros. Y continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es el resultado del ejercicio, es decir, el resultado final, es decir, una vez que se han pagado los impuestos, y esto es lo que se puede luego repartir entre los socios o constituir en forma de reservas. Las reservas anteriores son reservas de ejercicios económicos anteriores al actual. Este resultado del ejercicio van a ser recursos propios para la empresa, por lo tanto va a ir al patrimonio neto, y dentro del patrimonio neto, como podemos observar, tenemos resultado del ejercicio por valor de 15.000 euros. Y continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es el que hay que determinar, que es la amortización acumulada del inmovilizado material, que es la pérdida del valor de los elementos de inmovilizado debido al uso o debido al tiempo o a la obsolescencia. Por lo tanto, esa pérdida de valor tiene que ir donde está el inmovilizado material, es decir, en el activo no corriente y dentro del activo no corriente en el inmovilizado material, pero tiene que ir con signo negativo, porque lo que está haciendo es restar el valor, la pérdida de valor de estos elementos que tenemos aquí, de la maquinaria y de los equipos informáticos, como luego veremos. Por lo tanto, tenemos aquí amortización acumulada de inmovilizado material y como vemos lo ponemos entre paréntesis, que significa el signo menos, y además yo voy a poner una menos X para significar que está restando. Continuamos con el siguiente elemento. Tenemos proveedores de inmovilizado a corto plazo. Bueno, pues proveedores de inmovilizado son las obligaciones de pago o las deudas que tenemos contraídas con los proveedores, pero que van a cumplir en este ejercicio económico, en el corto plazo. Por lo tanto, es pasivo y es pasivo corriente. Y lo tenemos aquí, proveedores de inmovilizado a corto plazo, por valor de 1.300 euros. Y continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es repuestos. Los repuestos son los repuestos de materiales o de existencias que tenemos almacenadas en la empresa. Por lo tanto, como están almacenados en la empresa, pertenece a existencias. Y lo tenemos, por lo tanto, aquí en el activo corriente en existencias, aquí tenemos repuestos por valor de 3.200 euros. Y continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es clientes. Clientes son los derechos de cobro que tenemos sobre nuestros clientes, es decir, sobre aquellos que tienen la categoría de clientes. Aquellos clientes que nos deben dinero. Por lo tanto, es un derecho de cobro, es un activo y es un activo corriente que cumple en el corto plazo y va a la cuenta deudores y otras cuentas a cobrar. Como vemos, tenemos aquí cliente por valor de 2.900 euros. Y continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es acreedores, efectos comerciales a pagar. Los acreedores son aquellos a los que les debemos dinero y, como pone efectos comerciales, quiere decir que se ha firmado un pagaré. Por lo tanto, es pasivo y si no indica lo contrario es pasivo a corto plazo, es decir, pasivo corriente. Por lo tanto, lo tenemos aquí, acreedores, efectos comerciales a pagar por valor de 1.850 euros y continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento es el capital social, que son las aportaciones de los socios cuando se constituye la empresa, por lo tanto son recursos propios y por lo tanto irán en el patrimonio neto. Como vemos, van en el patrimonio neto, capital social por valor de 100.000 euros. Y continuamos con el siguiente elemento. Equipos para procesos de información, como hemos comentado, son los ordenadores y los equipos informáticos de la empresa. Por lo tanto, es una inversión material. Como es una inversión material a largo plazo, porque dura más de un ejercicio económico, irá al activo no corriente y dentro del activo no corriente al inmovilizado material. Y lo tenemos aquí, equipos para procesos de información, por valor de 60.000 euros. Y continuamos con el siguiente elemento, que es imposiciones a largo plazo, que son los depósitos a largo plazo que tenemos en el banco, es decir, tenemos dinero ahorrado y lo hemos invertido en el banco a largo plazo y por lo tanto es una inversión financiera que va al activo no corriente. Dentro del activo no corriente, inversiones financieras a largo plazo y aquí tenemos la imposición a largo plazo por valor de 8.500 euros. Y la última cuenta es efectos a pagar a largo plazo. Como indica, a pagar significa que es una deuda que tenemos contraída, una obligación de pago. Pone efectos, por lo cual es un pagaré, y como pone largo plazo, quiere decir que son obligaciones de pago a largo plazo, por lo tanto son pasivo no corriente. Lo tenemos aquí, efectos a pagar a largo plazo por valor de 4.100 euros. Una vez que hemos terminado con todos los elementos, como vemos están todos marcados, lo que vamos a hacer es empezar a sumar las submasas y las masas para calcular el total del activo y el total del patrimonio neto y pasivo. Comenzamos con el activo. El activo no corriente está formado por la suma del inmovilizado material, que nos da
190.000 menos X, que es la suma de estos tres elementos, y la suma de inversiones financieras a largo plazo, que es 8.500. Por lo tanto, nos da 198.500 menos X. El activo corriente es la suma de existencias, de deudores y otras cuentas comerciales a cobrar y del efectivo. Es decir, la suma de 3.900 euros más 3.100 euros más 1.200 euros, que nos da 8.200 euros. El patrimonio neto es la suma de los elementos que están en el patrimonio neto, que nos da 124.350. El pasivo no corriente es la suma de los elementos patrimoniales que están en el pasivo no corriente, que nos dan 57.900 euros. Y el pasivo corriente, que es la suma de los elementos que están en el pasivo corriente y que nos da 7.450 euros. Por lo tanto, el patrimonio neto y el pasivo será la suma de 124.350 más 57.900 más 7.450, que nos da 189.700. Con esto habremos acabado el apartado A. El apartado B nos dice que calculemos el valor numérico que falta en la tabla, que como vimos era la amortización acumulada del inmovilizado material. Para calcularlo se va a aplicar la ecuación fundamental del patrimonio de la contabilidad, que nos dice que el activo es igual a la suma del patrimonio neto más el pasivo, por lo tanto tenemos que 206.700 menos X es igual a 189.700. Por lo que, despejando esta ecuación, tenemos que la X pasará aquí sumando y tenemos que 189.700 pasará aquí restando, y la X, o la amortización acumulada de inmovilizado material, será 17.000 euros. El apartado C nos dice que calculemos el ratio de liquidez, que se calcula como el activo corriente entre el pasivo corriente, o también llamado ratio de solvencia a corto plazo. Por lo tanto, yendo a nuestro balance, tenemos que el activo corriente es 8.200 euros y el pasivo corriente es 7.450 euros. Por lo tanto, el ratio de liquidez nos quedará 8.200 entre 7.450, que es 1,1. Por lo tanto, en principio, podemos afirmar que con el activo corriente podríamos hacer frente a 1,1 veces el pasivo corriente. Es decir, en principio no tendríamos que tener problema de liquidez a corto plazo, pero esto parece que no es suficiente, porque realmente solamente tenemos un 10% más de activo corriente que de pasivo corriente, por lo que si empiezan a llegar pagos y alguno se retrasa, es decir, nosotros algún cobro se retrasa, algún cliente no nos paga, podríamos entrar en suspensión de pagos. Por lo tanto, lo aconsejable nos dice que está entre 1,5 y 2, por lo que nuestra recomendación, lo que nosotros comentaríamos sería que la empresa pueda hacer frente con su activo corriente a 1,1 veces el pasivo corriente, por lo que en principio no habría problemas de liquidez inmediata, pero que sería bueno incrementar este ratio porque si se retrasa algún cobro podríamos entrar en suspensión de pago. Y como hemos comentado, los valores recomendados de este ratio están entre 1,5 y 2. ¿Cómo podemos conseguir esto? Bueno, pues esto se puede conseguir aumentando el activo corriente o disminuyendo el pasivo corriente, es decir, disminuyendo las deudas a corto plazo. Existen varias formas de conseguir esto, por ejemplo, aumentar el efectivo, es decir, pues si tenemos, por ejemplo, activos improductivos a largo plazo, pues se podría vender alguno aumentando el efectivo o intentar aumentar las ventas estimulando los descuentos o las promociones para conseguir más efectivo. Y por el lado del pasivo corriente, pues se podría pasar alguna deuda de corto plazo a largo plazo. Pero lo dicho, en principio no tendría por qué ser problemático porque con el activo corriente cubrimos el pasivo corriente y si calculáramos el fondo de maniobra, pues el fondo de maniobra sería positivo.